en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es ensayista, es especialista en flamenco y es miembro de la Real Academia de Artes Escénicas. También don Daniel Miguel Áñez, que es… don Francisco Gutiérrez Carbajo es prologuista del libro, se me olvidaba mencionarlo. Don Daniel Miguel Áñez es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, es poeta, es actor y miembro de la Real Academia de Artes Escénicas. Como ven, estamos muy bien acompañados por poetas, artistas, intelectuales, que van a dar cobertura a Basilio en la presentación de su obra de Revelaciones y Naufragios, poesía entre 2011 y 2023. Pues sin más dilación, doy paso al primero de nuestros ponentes, Ana Isabel, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias al Casino por acogernos de nuevo. Yo también soy socia y siempre, de todos modos, es un honor y un placer estar en estas mesas. Muchas gracias también a Basilio por la invitación para esta presentación y por poder compartir este momento tanto con Daniel como con el profesor Gutiérrez Carbajo, que para mí, como digo siempre, ha sido también un maestro y cuyos libros he podido recomendar siempre a mis alumnos desde hace 30 años. Y sin más dilación, para dejar tiempo a los demás ponentes y no ocuparle yo todo, voy a empezar ya a hablar un poco de esta antología, intentando evitar todo aquello que con tan buenas palabras y de un modo tan elegante ha expuesto el profesor Gutiérrez Carbajo en ese prólogo. La concepción de la poesía de Basilio es amplia, es muy abierta y es muy generoso para comprender la poesía de distintos poetas, de todas las tendencias, de todas las latitudes, desde la más clásica a todas las formas de la posmodernidad, desde la más elitista a la más popular, desde la más solipsista incluso hasta la más prosaica. Y como es tan atento a considerar todas las posibilidades que pueden tener los distintos poetas, muchos de los cuales aparecen por su editorial, de algún modo eso también se refleja a la hora de escribir él. Manifiesta en su propia poesía esa tolerancia hacia todas las formas y, de acuerdo con el momento, utiliza unos recursos u otros, un registro o bien otro. Hay quizás una excepción en esa tolerancia, tal y como aparece en esta antología. Yo nunca se lo había notado, y es la de los poetas tristes. Tiene un poema que dice: «Me aburren los poetas decadentes, abatidos, afectados y tristes. En cuanto se les presenta ocasión propicia, nos inundan de lloreras desconsoladas por los más diversos motivos. No haber sido comprendidos, amados, reconocidos o aclamados, por no haber abrazado la gloria o haber conseguido sus altas metas, por no haber sabido enamorar a la persona que desean o aman, por no ser, en definitiva, aquel que imaginaron poder llegar a ser. Me aburren los poetas tristes». Hay otra tendencia poética de la que él no hace gala y no aparece tampoco en esta antología, aunque yo pienso que es tolerante también y algunos de los poetas a los que ha publicado siguen este tipo de corriente, que es la poesía política. Pero en definitiva, él
en esta antología también resume su propia arte poética en el poema Mi historia. Mi historia personal es, ciertamente, la esencia de mi obra literaria, incluyendo el modo y la manera en que la concebí y la llevé a cabo. Porque lo que pudiese haber vivido, visto o imaginado, al igual que lo contado o vivido por otros, forma ya parte de mi propia historia. Es decir, todo aquello que he sido, o sea, el momento presente, o pudiese llegar a ser, es parte inherente, estructural e inseparable del conjunto de mi obra literaria. Y tiene otro poema, que también es otra forma de arte poética, y que se titula Planteamiento, nudo y desenlace. A todos nos gusta crear historias, reinventar a mitad de camino entre lo real y lo imaginado, modelar personajes ficticios inspirados en personas reales, recrear en la narración acciones cotidianas que pudimos convertir en letra de canción de nuestras vidas. Es apasionante construir mundos paralelos en los que proyectamos percepciones, sentimientos y vivencias, tatuando la piel de celulosa indeleble de nuestros recuerdos con afiladas agujas de carbón que destilan la más oscura sangre nacida del cajón de la memoria. Bien, es un poema un poco más largo, no lo voy a leer entero. Y en general lo que se puede decir es que en estos poemas de esta antología, lo mismo que en otros poemas que recoge en otras antologías Basilio, se observan dos dimensiones. Por una parte, la anécdota material y, por otra parte, la emoción del yo poético. La emoción de algunos de los poemas, desde luego, los incardinan en el género poético, pero la redondez de las historias contenidas en varios de ellos, con su cierta discontinuidad a veces, o sus chispazos, podrían también formar parte o considerarse de acuerdo con ese otro género que hoy está tan en boga, que es el de los microrrelatos. Aprovecha las circunstancias, los vaivenes del ánimo, los encuentros y reencuentros, las noticias de los amigos y, desde luego, las novedades que ofrecen los viajes. El tema del viaje es un tema recurrente en toda la poesía de Basilio, lógicamente, porque viaja mucho. Y son todos estos temas acompasados, mejor o peor, con los sentimientos internos que no siempre están provocados por el hecho externo, pero de algún modo se enlazan en muchos de los poemas. Es muy interesante en ese sentido el poema con el que comienza el libro, que es La escuela de la vida. Entender la vida como escuela también de poesía. Ese nuevo día que despierta la ilusión de vivir y los buenos sentimientos hacia otros. En este primer poema pienso que se nota que Basilio es un poeta auténtico, porque muy probablemente todos podemos entender, o al menos es verosímil, que él se despierte con esa ilusión y con esos buenos sentimientos hacia los demás. La muerte o la marcha del amigo es otro de los temas recurrentes en toda su poesía y también aparece aquí. El recuerdo de la mujer amada al tiempo que se visitan lugares nuevos. Este es un tema no solamente recurrente en Basilio, que ya este tema había aparecido en otros libros, sino que también es un tema que todos podemos entender, porque es verdad que, por lo menos si no lo hemos sentido, lo hemos visto en otras personas, que cuando uno está enamorado, cualquier realidad nueva que se le ofrezca, cualquier situación por la que pase, cualquier conversación, todo le recuerda a la persona amada.
El poder de la imaginación es otro de los temas y no olvida también la influencia libresca, la vivencia literaria. Por ejemplo, en el poema Las dos musas. Dos bellísimas musas carnívoras satisfacen mis enormes deseos de gozar la realidad poética del licencioso mundo de Aretino. No sabemos hasta qué punto hay una especie de equívoco, algo ambiguo, no se sabe hasta qué punto, hasta dónde llega la lectura, hasta dónde llega el recuerdo de la lectura y dónde empieza la realidad o bien la realidad imaginaria. A veces utiliza un lenguaje contagiado de formas discursivas, de formas propias de la reseña o de la presentación, y es lógico, Basilio está en tantas presentaciones, lee tantas reseñas, está acostumbrado a esta vida de edición, que es lógico que su lenguaje poético de algún modo se contagie, se contamine o guiñe un ojo a estas otras formas. Otro aspecto que aparece en esta antología es que presta su voz a veces a los desfavorecidos. No era la primera vez y, desde luego, los libros a partir de los cuales ha extraído algunos poemas para esta antología ya lo mostraban. Presta voz a personajes desfavorecidos o bien personajes mal mirados por la sociedad o personajes en los que no pensamos habitualmente. Y en este libro es un ejemplo, El niño soldado. Es un poema muy interesante. Espero que alguien más lo lea porque yo ya he leído algunos y ya no quiero entretenerme mucho más. Las visitas turísticas, ya hemos dicho que es otro de los temas. Aquí está representado en varios de los poemas. La Casba de Argel, Noches de Cartagena, Cartagena, perla del Caribe. Y muy particularmente, como siempre, el tema de las mujeres malas. Las mujeres como sujetos eróticos, no objetos eróticos, sino como sujetos eróticos. El poema Chicas malas, que viven de continuo una gran fiesta, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, aman lo que quieren, besan a quien quieren, se follan a quien quieren, las llaman chicas malas, pero no toman nada de nadie, lo que tienen se lo han ganado haciendo lo que quieren. Viven para convertirse en letra de canción, en música de la noche. La mujer morisca, geranios silvestres, y sobresale entre todas esas mujeres el sencillo agradecimiento a la madre. El poema, quizás con el que se podría terminar, es el de Seres de Luz. Esos seres especiales en el mundo, personas que atesoran cualidades positivas, con gracia, con estrella. Personajes singulares que destacan por su forma de actuar, que jamás pasan desapercibidos. ¿Podríamos pensar que tú eres uno de esos seres de luz? ¿Me permites que lo diga? Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. A continuación hablará don Francisco Gutiérrez Carbajo. Pues nada, muchísimas gracias, querido y admirado Marcos Arreola. Ya no son familiares, eres tú, de Tutey, como son otros directivos que están aquí del casino. Para mí esta es un poco la catedral, una de las catedrales de la cultura de Madrid, junto a la RAE y al Ateneo. Pero bueno, todas esas instituciones han tenido sus más y sus menos, pero el casino se ha mantenido siempre en una línea de una altura y un nivel excepcional. O sea, yo he venido muchas veces y ser socio, y cuando viene gente de fuera pido permiso para enseñarles el casino a los extranjeros, otras cosas que... Bien, muchísimas gracias a Basilio Rodríguez Cañada, muchas gracias a los compañeros, estoy contento de estar con Ana Ballesteros, la catedrática que yo presenté, esta joven catedrática de
Del CEU, cuando le comentaba en la puerta que cuando yo llegué aquí a Madrid, las dos únicas universidades privadas que había importantes eran el CEU y la de Comillas. Ahora ya hay tantísimas, y en una de las 3 torres esas grandes hay una universidad que cobran 15.000 euros al mes a los alumnos y, claro, es una universidad americana, evidentemente colocados, ¿no? Yo por eso digo que a veces, cuando era estudiante, un rector llamaba y se ponía el ministro. Ahora llama un rector el director general de la universidad, secretario, no sé si se pone. O sea, es decir que, bueno, no es porque está bien que haya esa formación, lo que no está bien es que en cada provincia de España haya universidades repitiendo las mismas materias, Pero bueno, así son las cosas. Presentar a Basilio es una tarea muy difícil. Soy un poco pesado, voy a alargarme un poco porque yo sé que voy a retrasarme mucho. Basilio es un poeta y es un filósofo. Para mí, desde luego. Decían ya desde los clásicos, debatían los poetas con los filósofos sobre determinadas cuestiones. Platón mandaba a los filósofos, a los poetas, al infierno y tal, pero no era menos poeta Platón que Homero, ni menos filósofo Aristófanes, por ejemplo, que Esquilo. Los dos estaban planteando en el siglo IV antes de Jesucristo las mismas cuestiones, las del ser, las del parecer, etc. Me llamó la atención cuando Heidegger, este gran filósofo alemán, dijo que casi todo lo que había escrito se podía resumir en 3 versos de Hölderlin, realmente esa profundidad. Y yo hoy comentaba con los tertulianos que nos vemos unos jueves, que habíamos vuelto a Santo Tomás, que murió a los 40 y tantos años y le escribió tantísimo, y al final de su vida dijo que todo lo que había escrito era paja. Si es paja lo de Santo Tomás, que transformó toda una época, que encarnó todo lo que era una sociedad medieval cristiana, que dio a conocer a Aristóteles, pues venga Dios y lo vea, pero en fin, era de esa humildad. Basilio es un filósofo. Las poesías de Basilio son, para mí, una síntesis de gnoseología, de teoría del conocimiento, y también es una cuestión ética que siempre que la leo me invita a ser mejor persona. El libro que presentamos hoy, que recoge poemas del 2011 al 2022, pero bueno, cuando publica ya este libro, Basilio, el términos que toma Guo, en 2011, había escrito ya 11 libros, que empieza nada más y nada menos que en 1986. Basilio, lo voy a repetir varias veces, se caracteriza por una entidad singular, singularidad, su identidad, y a la vez una universalidad. No son incompatibles. Traspasa el espacio mediterráneo, la mediterraneidad, el espacio americano, para ir a las culturas africanas, al modernismo francés, a los poetas malditos, y siempre buscando también en los poetas de nuestra tierra, en los poetas extremeños, en los poetas españoles, en los poetas, pero en general. Por lo tanto, esta obra de Basilio para mí es una cima de una serie de cumbres. Son cumbres y más cumbres, y yo lo pongo en el prólogo en relación con las mejores corrientes poéticas que existen en el contexto fundamentalmente occidental. ¿Y por qué? Porque Basilio ha trasladado ya está en el ámbito anglosajón, en el sentido de que algunas de sus obras, El forjador de palabras, por ejemplo, pues Rosemary Clare, la edición bilingüe magnífica, lo ha producido. El viaje plural
también está traducido al francés. Están traducidas muchas de sus obras al árabe y realmente en el espacio alemán se mueve también como el pez en el agua, fundamentalmente gracias a la Feria de Frankfurt, donde va con frecuencia, y en el año 2021, me parece que fue cuando escribió, coordinó una gran profesora, Neri Santos Gómez. Frankfurt, territorio literario, lo prologó nuestro embajador en Alemania y, bueno, pues allí vio la importancia que tenía la cultura alemana, cómo ha sabido incorporar pues, una cantidad de tendencias, una cantidad de modernidad ha sido un poco de la guía para todos nosotros. Yo siempre he comentado que tuve la fortuna de oír la última lección de Habermas cuando estaba allí el canciller Rader, que es muy amigo ahora de Putin, y dijo Habermas que de vez en cuando conviene pensar en la resurrección de los muertos, porque el cristianismo nos ha dado su palabra de honor de que existe otra vida, un más allá. Oírle esto a este gran representante de Frankfurt me pareció magnífico. Basilio, en este recorrido, pues el continente americano lo conoce de punta a punta. Acaba de llegar hace muy poco tiempo, ha estado, cuando va a esos países, pues con los poetas más representantes. Si va a México, está con Elenia Poniatowska. Si va a Colombia, con los mejores poetas y narradores colombianos. Por ejemplo, el 28 de enero presentó en Cartagena de Indias Colores de la Memoria, 50 poetas del Caribe y el Pacífico. El 1 de febrero, una proyección internacional de la poesía del Pacífico colombiano en Cali, etcétera, etcétera. Basilio no es natural. Además, que transite por tantos mundos, su vocación africanista en el Colegio de África, después presidente de la Asociación de Africanistas, presidente ahora de la Asociación de Africanistas en el Ateneo. Realmente el mundo de África se lo conoce perfectamente. Yo también tuve ocasión de hablar un poco de la poesía y del teatro africano cuando hice dramaturgas del siglo XXI escribiendo pues cómo la concepción del feminismo, que aquí se piensa que es una cosa nueva que se ha inventado, el feminismo del tercer mundo, el feminismo negro, está perfectamente estudiado por Kobari Yuyarverdana, Feminismo y Nacionalismo en el Tercer Mundo, no está traducido, y después alguna profesora, una becaria nuestra de mi universidad, hizo otra manera de sentir el feminismo negro, género y estudios literarios en el África subsahariana. Bueno, de África, Basilio lo conoce todo. No hace muchos días yo acompañé a Basilio primero, no sé si le he visto entrar a la Casa Árabe, porque allí el director del CIGAR, el palestino Aldo Tounsi, presentaba el aniversario del CIAR. Desde allí nos vinimos corriendo en un taxi al Ateneo porque presentaba otro gran poeta guineano, Justo Bolequia, y hay un premio de poesía en Sial Pigmalión que se llama Justo Bolequia. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, está empeñado. Dice, no, soy académico correspondiente, pero quiero ser académico de verdad. Bueno, estamos en ello, Justo. También de otros poetas, otros autores de África Negra, que yo tuve la suerte de dirigir la tesis, por ejemplo, Thomas Fong, publicamos libros de cameruneses de los cuales tuve que dirigí con mucho gusto muchas tesis. Y me decían profesores cameruneses, digo, sí, mira, ese individuo sabe su propia lengua, sabe el inglés, el francés, porque ha sido una lengua obligatoria, sabe el español y, como obligatorio, inglés o alemán.
Digo, cuando tú sepas bien estas 4 lenguas, habla de los africanos, ¿no? Y pasa un poco parecido con algunas becarias y becarios de Túnez, por ejemplo. Bueno, pues Basilio en el 1991 edita la que yo lo había conocido antes, pero entonces no teníamos relación. Yo estaba, por la cuestión de funcionario, trasladaba a Valencia, pero me compré el libro y después he ido comprobando que la gran cantidad de poetas que recogen esa... Había publicado muchísimas antologías en aquella época. Uno que era así muy fiero, Luis García Martín, publicó muchas cosas. Me lo encontré. ¿Quién eres? Y digo, yo también sé quién soy. Y hace poco escribió diciendo, bueno, ahora me he hecho del PSOE y voy a defender a no sé qué. Bueno, pues puedes hacer lo que tú quieras y tal, ¿no? Estos que se ponen como críticos duros. Yo soy Carlos Bollero, yo voy a hacer una crítica y me cargo a todo el mundo. Fui durante un tiempo jurado de la Guía del Ocio y había un concurso sobre críticas de cine. Todos los chavales querían parecerse a Carlos Bollero haciéndole críticas de cine. Había esos grandes críticos que daban la bendición a Roteglen en teatro y decían ya, salió un grupo diciendo no pasamos por el aro, etc. No eran críticos como era Clarín o como era Valera, esta gente, no, eran críticos ya prácticamente, la crítica con raras excepciones es bastante deseable, bastante mejorable, quiero decir. La poesía de Basilio fundamentalmente es una poesía amorosa, amorosa en todos los sentidos, amor a la madre, amor a los hijos, amor a los amigos, amor a todo el mundo. Y nos hace ver que la concepción de la mujer no siempre fue negativa. Antes del Neolítico se pensaba, no se consideraba que el hombre tenía parte en la procreación, hasta que se empieza a arar, ¿no? Nos acostamos y no siempre todavía en las Islas Trovian piensan eso. Y hay grandes mitos de la cultura que son pues, de la misma cultura éuskara, la Numen Mari, estudiada por Barandayan, o la diosa Nuba de China, etc. Y Basilio recoge, claro, la cuestión de la madre, en sencillo agradecimiento, es uno de los poemas preciosos que lo dedica a mi madre, a la madre de mis hijos y, por extensión, a todas las madres. Es la más hermosa exaltación de la vida, la que nos da la vida, ese milagro de la naturaleza que nos moldea con el barro de alfarero y la humedad de lágrimas hasta adornarnos con hechuras de dioses menores que se debaten entre la lógica inexorable de la realidad y la indómita pasión germinada del sueño. El otro día hacía yo un prólogo a un extremeño y ponía la palabra ahormarnos. Y digo, esa palabra la utiliza mucho Basilio, no sé quién la habrá tomado de quién o quién, pero en fin, no es una palabra muy bonita, que yo no lo he utilizado. Pero el amigo Pecellín en diversos artículos utiliza esa palabra que es... evidentemente la cuestión de la maternidad, ya lo dijo, porque tanto la maternidad como la paternidad han dicho, no son cuestión de genes, es cuestión del apego. Lo decía el otro día una psicóloga americana, y yo le pondría frente a eso una imagen que ya he repetido en alguna ocasión, en una carretera norteamericana, no de esas grandes autovías, sino que cruzan, que a veces hay vegetación por todos los sitios, que si te sales de la carretera te pierdes. Y cruzaba una osa con los semnos, y los semnos se iban, no los podía coger todos enteros, entonces los coches se paraban, ella iba, recogía los otros semnos, recogía. Digo, es que eso es una cuestión de apego o es el instinto de maternidad. Decía Montaigne que sabía muchísimo de esto, que es realmente lo más importante o de los más importantes del mundo.
Basilio, como los grandes poetas, los grandes cantares medievales, en Pastorcillo de Sueño, siente la necesidad de recuperar los perdidos años de la infancia temprana, los años en que fui pastorcillo rural de sueños en la finca de la Solana, entre los pueblos Navalvillar de Vela y Casas de Don Pedro. Ayer estuve en una presentación donde vinieron de muchísimos pueblos de Extremadura, desde Pino Franqueado hasta Coria, Moraleja, etcétera, etcétera. Y yo, Basilio, fui pastor también y fui porquero y me encontraba fenomenal en la finca, de tal forma que no quería estudiar. Y bueno, un buen día mi padre pues convocó a unos serie de individuos que eran amigos suyos, al veterinario, al comandante de puesto, en este caso de Extremadura, que era el coronel Quintanilla, me acuerdo. No sé si fue también un cura, y dije, hombre, este chico tiene que estudiar. Yo tenía unos 8 o 9 años, digo, no, yo me encuentro muy a gusto aquí en el campo, cuidando los cerdos. Fui más porquero que pastor, realmente, y me juntaba con los pastores y lo pasaba infinitamente bien. Y había algunos que pasaban y decían, con razón los llaman cerdo. Es una cosa semántica que utilizar una cosa por otra. Bueno, pues esta cuestión de los cantares populares en los que uno es pastor, claro, parece que solamente es los pastores de Garcilaso, ¿no? Después también están los pastores que nos presenta el Cervantes, donde dice que, en fin, que los pastores no son personas tan buenas, que a veces dicen el lobo y son ellos los que matan las ovejas, se la comen, etcétera, etcétera. O sea, eso de que en los pueblos está la pureza, el naturalismo, tremendo, no me lo creo. No me lo creo porque en los pueblos se producen las mayores tragedias. Yo he estado unos años en la cárcel de Carabanchel dando clase y cuando bajé de dar clase me preguntó el director, ¿ha habido algún problema? Digo, no, solamente un señor que me ha dicho que si podía coger el libro y copiar. Yo le he dicho que no, claro. Y me ha dicho, ¿cómo es? Y digo, tiene una chaqueta de pana mielada y tal. Dice, ese es el cura gallego y tal, que se metieron en su tierra, cogió una escopeta y se cargó a no sé quién. Por una linde de tierra en un pueblo son capaces de matar. O sea que la bondad de los pueblos, pues, como en todos los sitios. Lo importante en Basilio es que se da esa simbiosis en literatura y vida. Me parece que está entrando el maestro justo por la guía, el maestro guineano. No, a lo mejor lo estoy confundiendo, pero creo que no. Y en Basilio la historia, la vida es literatura y la literatura es vida. Y como decía la profesora Ana, va contra los poetas tristes, ¿no? Porque su energía, su sifrosine, le hace defender esa energía que defendía Nietzsche más allá del bien y del mal. Había una antología un poco antes que me marcó de la de Basilio, que se hizo famosa, la de Casteller, 9 novísimos, y decía que era como una debilidad senil. Pues las antologías de Basilio no son senilidad senil, sino bien son fuerza juvenil de siempre. Sobre todo cuando hizo la primera antología, tenía 30 y un pocos años. Y aquí lo tenemos igual, porque ha cambiado relativamente poco, sobre todo en su trato cada vez mejor. Bueno, continuando un poquitín con la cuestión de la poesía amorosa, y yo me he referido muchísimas veces, de los pocos versos, fragmentos que tiene los grandes presocráticos, pues desde Empédocles, Anaxágoras, Aristófanes, le dedican al amor, los principales, pero es Platón el gran poeta del amor, en Lisis, en Fedro y sobre todo en el banquete. En el banquete es un banquete que convoca a Agatón de Atenas. Se reúnen Sócrates, se reúnen muchos y le encargan a Eurípides que exponga él la teoría del amor y les pone diciendo que inicialmente éramos dobles todos y que el ombligo es la
la señal por donde fuimos divididos. Como somos dobles, queremos la otra mitad, tenemos ese deseo. El amor es la expresión del deseo de aquello que nos falta. También se cuenta en el banquete cómo llega Penía, que es la necesidad, lo hueco, y está Poros, que es lo duro, el amor, se acuesta con ella y nace Afrodita, nace el amor. Basilio ha estudiado el amor en todos los sentidos. No es muy partidario del amor cortés, y a mí tampoco me gusta mucho, porque ese amor cortés petrarquista idealiza a la mujer. Idealizando a la mujer, la descorporiza. Buen favor le hace a la mujer idealizándola. Ya tenemos a los ángeles que son en ese sentido mejores. Y el amor y las relaciones casi siempre se han puesto en relación con la procreación. Lo que sean relaciones no destinadas a la procreación, la Iglesia las condena. Y nos hace crear un sentido de culpa, ¿no? Que ya Castilla del Pino dijo que, en fin, que había que liberarse de él. Entonces, Basilio pues, también consigue que no se tenga ese complejo de culpa, las chicas malas, que me recuerda a una película de Mean Girls, de Samantha Jane, que es de 2024, pero está basada en otra del 2004 de Lindsay Lohan. Y dice, se llama Chicas Malas también. Me parece que Basilio no las ha visto, las películas no tienen nada que ver, son más malas las de Basilio, más malas y más buenas. Viven de continuo una gran fiesta, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, aman lo que quieren, besan lo que quieren, se follan a quienes quieren y además no se arrepienten. Bueno, Basilio privilegia, como los grandes poetas, en la cuestión amorosa, la mirada, la vista. Pulcrum est quo visu placet. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo hermoso? Lo que te agrada a la vista, lo que te agrada a ti, a otros no. Junto a la vista, el tacto que es el sentido que antes se desarrolla en el bebé, incluso ya en el seno de la madre. Es el único sentido que desarrolla y después. Bueno, pues estos sentidos aparecen, por ejemplo, en el nido del león, que ahí al sentido de la vista se le añade el del tacto. Y en él gozó la calidez de tu piel y los íntimos aromas de escondidas lagunas navegables. Versos que me recuerdan el del gran poeta Vicente Aleixandre, cuando habla de leve musgo de sombra rumoroso de peces. Ese encendido erotismo del premio Nobel abraza mucho más en el poema Cartagena de Indias, que no es el de ahora, sino el de este libro, y en Miserena. Cuando en Miserena la escritura mitológica, al salir del agua, le crecen dos esbeltas piernas, coronadas de un estrecho y prieto talle. En las 1001 noches se logra captar la atención contando historias. En Miserena es esta la que le pide al poeta que le vuelva a contar. En un giro hermenéutico, a veces estas mujeres se convierten en auténticas carnívoras. Bueno, el problema del amor como carnívoro es una cosa que ya aparece en Lucrecio. Y dentro de nuestra región, maravillosa región, Martínez Mediero habla del teatro antropofágico. Y después hay otro gran autor teatral de Málaga que habla del teatro canibalista. Tiene 3 volúmenes sobre el teatro canibalista. Se llama Rodríguez Mora. Pero después Basilio llega a dar un paso más y habla del sadismo, del masoquismo, algunas de sus... porque se produce. Y hay un movimiento que lo lideraba Madonna, el BDSM, bondage, disciplina, sumisión y masoquismo. Claro, esta cuestión ha sido muy criticada, aparece mucho en Sombras de Grey, que lo han visto, pero lo que dice Basilio, siguiendo un poco yo creo a Lacan, es que siempre tiene que existir un consentimiento y el amor es un acto en lo que dos se hacen uno. Santa Teresa lo explicó muy bien
las amorosas son como dos velitas encendidas que se van juntando y al final se convierten en una sola. Dice Basilio, nos hemos fundido en un tierno abrazo, en mi sirena, como diría Santa Teresa. Pero Basilio se refiere también a los oprimidos, a los ancianos, a los que sufren injusticias, cuando hace el poema Atípica celebración, no invita a los grandes de la tierra, invita a estos con los que él siente una solidaridad. A Basilio, como a los clásicos, no se le escapa nada y una de las poesías, una de las formas es la elegía funeral, que hay muchísimas. A mí me impresionó mucho la de Lope de Vega, que conoce también nuestro amigo Dani. Saliste, Carlo mío, bañado de rocío, que se le muere su hijo a Lope de Vega a los 7 años. Perder un hijo es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida, sinceramente. Afortunadamente, gracias a Dios, no he perdido muy pronto a mis padres, pero ni a mi hija ni a mi nieta no, me perderíamos. Y creo que le pasa absolutamente a todos, pero justamente cuando mi mujer fue nombrada académica, llamó una que fue compañera mía hace muchísimos años y le dijo, pues se han matado 2 hijos míos, eran pilotos en una avioneta. Eso es impresionante, yo me quedé realmente que lo que estábamos, la copa de cava, extremeño, la dejamos, ¿no? Porque eso es una cosa... Bueno, pues las elegías, la elegía famosa de Lorca, a Sánchez Mejía, por las gradas suba Ignacio con toda la muerte a cuestas, buscaba el amanecer y el amanecer no era, busca su perfil seguro y un sueño le desorienta, buscaba su hermoso cuerpo, etc. La misma elegía que hace Alberti con otras estructuras y otro verso, antes de tu existir, antes de nada, se nebraron un duro pensamiento las no floridas fuentes de tus puntas de tu frente. Con la que tiene más similitud desde mi punto de vista la elegía funeral, que hay varias en Basilio, es con la de Miguel Hernández, una elegía funeral que se llama Como gotas de rocío al amanecer. En el primer verso el autor se refiere al ausente como amigo, hermano, compañero, cómo me duele tu ausencia. Y el mismo calificativo utiliza Miguel Hernández. A las aladas alas más de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y si el poeta de Orihuela se refiere a la temprana e inesperada muerte, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Basilio se lamenta igualmente de la partida tan inesperada y tan temprana. Procuro encontrar la fortaleza suficiente para afrontar tu partida inesperada, temprana e inoportuna en el manantial de la fe. Me reafirmo en mis creencias para paliar los efectos del dolor por saberte ya lejos de la lucha cotidiana. Yo creo que justamente la ayuda de la fe es fundamental. Hay muchísimas otras cuestiones que tenía que tratar. No quiero dejar de tratar una cuestión formal, que es la del ritmo. Muchas poesías de Basilio son cantadas, pero frente a mi gran amigo, que lo conocía desde hace muchísimo tiempo, David Coll, que para él pues toda la poesía tiene que ser rimada, tiene que tener rima. Yo vengo defendiendo hace mucho tiempo, y no, si lo defendiera yo no tenía valor, que tienen ritmo también, en las que no tienen rima. La simple aliteración, las poesías de Basilio tienen un gran ritmo. Y dice Richards que a veces realmente tanto lo que se produce como se espera produce ese ritmo. Lo demostró Agustín García Calvo. Date cuenta además que el ritmo es fundamental. Nosotros nos regimos por ritmos cerebrales, tiroideos, cardíacos, ritmos hepáticos. Mientras estamos hablando, todos esos ritmos de cerebrales, tiroides, hepáticos y tal, están funcionando. La maquinaria milagrosa que nos dio Dios y que alguien se la carga
tan tranquilamente y se está encargando a tantísimos. No le importa, no tiene sentido del ritmo, a pesar de que Marisol, y un gran músico, dijo Wagner, en el principio fue el ritmo. Yo creo que sí. Mi profesor López Estrada, siguiendo quizás también a Lucas, dice que el ritmo a veces se identifica con el trabajo. El curso de las estrellas, todas esas cuestiones tienen ritmo. Este lo dice realmente en un poema, Geranios Silvestres, lo expresa nítidamente Basilio. El poeta asegura que el deseo es materia incontrolable y libre, por él somos creados y en sus brazos nos dejamos morir muy lentamente, con suaves y rítmicos estertores, acompasados al ritmo de nuestra respiración, transformándonos en luz que diluye las dulces rocas blancas cinceladas a golpe de puntero. Parece el poeta que este gran escultor va cincelando su escultura. Claro, esto nos hace que la poesía esté unida con la música. Ya Cecil Roura, en mi poema, apoyado por Luis Alberto de Cuenca, decía claro que la primera poesía fue poesía cantada, lo que se llama poesía lírica, no es ni más ni menos que la poesía acompañada por la lírica. Aquí en nuestro... ha tenido mucha importancia, a mí me han preguntado mucho. Anteayer, en la Sociedad de Autores, se presentaban unos libros que, bueno, ya de tantas presentaciones, pues bien, pero había dos músicas, una con un cello y otra con un piano, que de vez en cuando interpretaban cancioncillas de Falla, cancioncillas y tal, y a mí realmente eso me llegaba al corazón. Claro, decía... porque a nosotros, a las músicas populares y fundamentalmente al flamenco, de la gran influencia árabe, es verdad, y un gran poeta y cantor, Cirillac, que era cantor en la corte del Emirato de Rabat, se reconoce la influencia, pero tanto Falla como Lorca hablaban de la influencia también en el flamenco de la poesía de la música rusa y todo lo que era la música bizantina, que tiene, como sabéis tú, muchísimas variedades y que entra también en la liturgia católica de vez en cuando. Bueno, realmente Basilio, ya estoy terminando, admite todas las cosas y las que más detesta son las que detestaba Pío Baroja, la violencia y la estupidez. La violencia del género que sea, la que lleva a la muerte hasta mirar mal a una gente, hasta contestar mal. Nunca lo he visto contestar mal. Esa violencia que mata también. Y además combina también la rusticidad, porque va por el campo, yo lo he visto en su tierra, editando obras de las plantas de su pueblo, y la urbanitas, un hombre que visita perfectamente las avenidas de París, las grandes avenidas de Buenos Aires, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué está también en un sitio como en otro? Porque sigue dos principios que en España está a gusto, porque patria es mater omnium, ¿no? Pero también está a gusto en otros sitios porque ubi bene y vi patria, decía Cicerón. Luego, y con Basilio se está bien, y Basilio yo muchas veces le he comparado diciendo que el que es más amante de lo suyo, de él, de su familia nuclear, es el más respetuoso con los demás. El más enraizado en su tierra, echa raíces en los diversos territorios, como un rizoma. De ahí ese carácter planetario, como diría Teilhard de Chardin, planetario y universal de su poesía íntima. En definitiva, en esta obra y en las demás obras de Basilio, ya sí que termino, son construcciones realizadas con rabia, con temblor y sin temor, con tensión, con zarpazos a la realidad, siempre atinados y oportunos. Basilio es una fuerza de la naturaleza, un volcán, un presocrático,
Un autor que está en contacto directo con la tierra, con el aire, con el agua, con el fuego, y todo lo convierte en materia literaria y artística. Esta tensión nerviosa no se la tiene que inventar, porque es el estado en el que actualmente vive y en el que ha vivido siempre. Metaboliza su vida, viviéndola, trascendiéndola, transfigurándola, peleándose con ella. No escribe para, sino por. Utiliza todas sus vivencias, sus informaciones y experiencias para defenderse no tanto de los demás como de sí mismo. Es curioso. No se trata de una actitud ansiosa, nada de eso. Es sencillamente que es así. Necesita pelear constantemente, indagar en lo que se le presenta, explorar lo que puede llevar al terreno del análisis, la fantasía, la diferenciación, la poesía. No es una tarea sencilla, desde luego, porque le hace vivir en un estado de marcada intensidad. Hielo que quema, como dijo alguien, pero el hecho concreto es que su vivir necesita esa tensión para sentirse precisamente vivo y para darnos vida a todos los demás. Gracias, Basilio, por la vida. Perdón por la... Gracias, Francisco, por esta completa presentación e íntima presentación, emocionante. Bueno, ahora damos paso a Daniel Miguel Áñez, por favor. Muchas gracias Marcos, por acogernos una vez más aquí en esta casa. La alusión inicial del profesor Carbajo a la filosofía me ha llevado a pensar en aquel antiguo proverbio que rezaba que el sabio es aquel que planta un árbol no para que le dé sombra a él o a sus coetáneos, sino para dar sombra 100 años después. Y pensaba, escuchándote, Paco, que yo creo que algo de eso subyace siempre en la vocación del artista, en la vocación del poeta, ¿no? En esa idea de perdurar, en esa idea de querer contar no para el presente, no para sus coetáneos, sino para el futuro, ¿no? Cuando ya el poeta haya cruzado al otro lado del espejo y sean otros los que se acerquen a ese mar turbulento, que a veces está en calma y otras veces no tanto, de sus versos o de sus creaciones, ¿no? Y precisamente a ese mar de naufragios, nos invita a adentrarnos el poeta Basilio Rodríguez Cañada, de nuevo a su mar creativo, con este de revelaciones y naufragios, que podría ser bien de conquistas y derrotas o de victorias y batallas perdidas, que une vida, obra, literatura, que al final no deja de ser la misma cosa, ¿no? Una alegría, desde luego, estar aquí al lado de Ana Isabel, con quien tanto he querido, volviendo a Miguel Hernández, ¿no? Y con el profesor Carbajo, que siempre además está generoso, dispuesto a ofrecer una ayuda. Recuerdo hace nada, unas semanas, que le pedía consejo por un tema flamenco. No pierdan de vista ustedes que estamos en esta mesa ante uno de los grandes flamencólogos de este país, y cualquier duda que tengan la responderá siempre generoso, y yo tengo la fortuna de que siempre esté ahí a mi disposición. Y precisamente para celebrar a Basilio, con quien también tanto hemos querido. La última vez que estuvimos aquí, Basilio, si recuerdas, precisamente era celebrándote con la profesora Rosemary Clark, que también ha salido en conversaciones aquí hoy, en esa traducción brillante que hizo de Wordsmith, ¿no? El forjador de palabras, esa antología bilingüe que tuvo a bien editar, con un bellísimo estudio que tuvimos la fortuna también de presentar en esta casa. Pero yo la verdad que me he acercado en muchísimas ocasiones a la poesía de Basilio, de muchísimas maneras, ¿no? Me ha pedido que hoy viniese a leer algunos poemas suyos en calidad de actor, pero no me resisto a hacer algunas consideraciones que se sumen de alguna manera a todo lo que ya ha dicho Ana Isabel y Paco en su brillante prólogo y en su intervención, ¿no? Leeré alguna cosa, por supuesto, para no llevar la contraria al jefe, ¿no? Pero me hace muy feliz. Es creo que la cuarta o la quinta vez que presentamos un libro juntos. Hemos viajado por sus tierras extremeñas, por Madrid, le hemos celebrado en muchos lugares y me honra siempre seguir celebrándolo. Ha mencionado antes, Paco, que una de las constantes de Basilio es precisamente la idea del viaje. Estamos ahí pergeñando, saldrá el que será el tercer volumen de la trilogía de estudios que he dedicado a Basilio, que se centrará, para mayor honra y honor de su mujer Raquel, que está deseando que salga, por supuesto, se centrará en la temática del viaje. Lo hemos celebrado como estudioso de los mitos clásicos, ¿no? La idea del binomio, de la que hablaré posteriormente, de los dos elementos, aquí tenemos revelaciones y naufragios, se repite en los últimos libros anteriores. Y hablo, por supuesto, de Cuaderno Mediterráneo,
año con un subtítulo clarísimo que era Mitos y leyendas, ¿no? O sea, siempre la idea de las dos cosas que confluyen y que se contraponen, que conflictúan, ¿no? Paco ha hablado de la idea del ritmo también, del ritmo poético, del ritmo lírico, de los orígenes del teatro. Estaba ahí el conflicto, ¿no? En los ditirambos, en esas composiciones poéticas que honraban al dios Dionisio y en donde si no había dos actores no podía haber conflicto, ¿no? Cuando un loco actor llamado Tespis en el siglo IV introdujo un segundo actor que dialogase con el corifeo, ahí se produce el teatro. Así que la idea de los dos elementos en conflicto aparecerán de continuo en la poesía de Basilio. Es interesante que Basilio haya querido hablar de este libro como un libro unitario y no como una antología. Aunque se ha hablado aquí de antología, decía, por cierto, la premio Cervantes Ida Vitale, la poeta uruguaya, que siempre en un poemario de alguna manera impera lo aleatorio y que, por supuesto, en una antología reina. Aquí, desde luego, que no puede reinar lo aleatorio porque creo que el libro en sí mismo se ofrece con una consistencia y con un discurso bastante homogéneo, y yo creo que por eso Basilio también ha querido recuperar poemas de producciones anteriores, de libros anteriores, que creía, por algún motivo, quizá él no lo pueda explicar posteriormente, que tenían que tener su sitio en este libro, ¿no? En un discurso quizá homogéneo, en un discurso unitario. Bien, el poeta que vive dentro de Basilio Rodríguez, digo el poeta porque, como sabemos todos los que lo conocemos, dentro del perfil de Basilio no podemos reducirlo solamente a una cosa porque, como sabemos, su vida se divide entre la gestión cultural, entre la edición, entre las conferencias, el periodismo divulgativo, en fin, y un larguísimo etcétera, ¿no? Como digo, la poesía de Basilio, ya se ha hablado aquí, es una poesía fluida, rítmica, expresiva, bastante visceral, aunque con el reposo quizá de lecturas posteriores. Sé de buena tinta que es un poeta que revisa de continuo sus manuscritos, que no cree tanto en esta visita esporádica de las musas, sino que cree también en el trabajo a posteriori y a pie de escritorio, ¿no? Donde, desde luego, pues se tratan los temas universales, ¿no? El amor, la vejez, el paso del tiempo, la amistad, ¿no? Que evidentemente subyace en ese río milenario que es la poesía, ¿no? Y que emerge en las voces de distintos poetas, y una de ellas es la que celebramos hoy aquí. Bien, desde luego que y ya se ha anunciado también aquí, no quiero insistir, la peripecia vital, la vida es indisociable a la literatura de Basilio, y por eso el anecdotario, el rosario de anécdotas que circundan su vida, de alguna manera también se pueden ver directamente en sus poemas y en sus textos, ¿no? Y debajo de cada poema, de alguna u otra manera, hay una experiencia vívida y vivida, ¿no? Con y sin tilde. Bien. La lírica de Basilio ha ido evolucionando a lo largo de estos años, sin duda, y también es interesante ver cómo en este libro, que como ven en el subtítulo también recoge más de una década de poemas, en ese orden cronológico se ve un avance, ¿no?, hacia ciertos lugares que nos llevan también a pensar cuáles son las constantes de nuestro autor, qué es lo que le interesará y le seguirá interesando siempre, y cuáles son los nuevos bosques a los que se quiere adentrar, ¿no? El profesor Emilio Coco, traductor de la poesía de Basilio al italiano y querido amigo también, dice que la poesía de Basilio muestra cierta curiosidad di bambino, dice él, ¿no?, cierta curiosidad de niño, y la habilidad y la precisión del fotógrafo, ¿no? Yo creo que en ese bamboleo entre la curiosidad infante y esa vocación periodística, en esa vocación de querer contar lo que le sucede, también se balancea de revelaciones y naufragios. Bien, el profesor José María Paz Gago, que ha estudiado también mucho la poesía del autor y que prologó su Suma Poética, digamos, el libro de referencia para acercarse a la poesía de Basilio, que recoge toda su producción desde 1983 hasta el año 2017 y que yo creo que se seguirá ampliando posteriormente, diferencia, digamos, 3 etapas en la producción de Basilio y luego más adelante la profesora Castrolí, que también ha estudiado mucho la poesía de Basilio, lo reordenará todo en 3 elementos, ¿no?, itinerarios, remembranzas e intimidades, ¿no? Y en esos 3 grandes ejes, digamos, que nos podemos mover para entender cuáles han sido los ejes temáticos que han articulado la poesía de Basilio desde la primera década de los años 80 hasta el presente más inmediato. Madre mía, la década de los años 80, ya son 34 años de producción literaria, ¿no? Bien, por supuesto, ya digo, muchas constantes literarias y algunas que irá abandonando y otras que van apareciendo.
Por ejemplo, la naturaleza primaveral de los orígenes, que se va haciendo otoñal a lo largo que van pasando los años, en el discurso y en la temática también, que estalla siempre con una riqueza de términos, muchos de ellos alusivos al campo extremeño, como no, por supuesto, y ahí ha tenido bien Paco recordar el pasado pastoril, ¿no? Yo me he dedicado también a variar olivos en mis fincas de Ávila, o sea que todos, digamos que confluimos en la idea campestre casi, ¿no? Quizá nos podemos poner el pellico al cuello y, como en las farsas de Gil Vicente y de Lucas Fernández, lanzarnos a los caminos a cantar églogas pastoriles si nuestras amadas nos dejan, ¿no? Esperemos que no, ahí en ese pasado pastorcillo, ¿no? Bueno, pues nos parece lógico, ¿no? Teniendo en cuenta los orígenes rurales del autor, siempre vinculado al campo extremeño, y que aparecerá de nuevo otra vez en estas revelaciones y naufragios. Y luego pasa a la década de los 90, donde se olvidan algunos pasos juveniles, se olvida quizás ese romanticismo más idealizado, esos primeros amores en los versos anteriores. Prima, por ejemplo, la ausencia del amor, visto siempre con cierta nostalgia, el deseo constante y el recuerdo del objeto amado, y aparece de nuevo el ritmo vertiginoso en el que el poeta, por ejemplo, nos frena siempre en seco para acentuar un verbo, acentuar una descripción, acentuar un momento lírico, en ese perfecto dominio, yo creo, de las pausas versales que tanto nos llevan de cabeza a los actores, ¿no? Bien, una poesía que dice el profesor Lucía Mejías, también queridísimo amigo, de apariencia simple, dice él, directa, pero que elige las palabras, elige cada gesto y cada imagen con la devoción y la paciencia, como lo hace el alquimista. Muy, muy bonita esta idea del alquimista, que quiere sacar oro de lo que no son más que letras, dice el profesor Lucía Mejías. Bien, yo creo que en este año, en esta década, quizás resplandece como ningún otro el poemario de La Fuente de Jade, donde aparece el tema del orientalismo, que también ha analizado el profesor Carbajo, donde aparece de nuevo lo erótico festivo, las pulsiones sexuales, el sexo directamente sin ambajes, y nos asalta al lector de una manera bastante novedosa, teniendo en cuenta la producción anterior del autor. Y además incide, por ejemplo, en el aforismo, que quizá era un procedimiento que no había cultivado hasta la fecha, y que también de nuevo veremos aquí en poemas más breves, más concisos, pero que intentan reflejar una idea muy clara, ¿no? Siempre la poesía, y quizá por eso a lo mejor nuestro autor no cultiva la narrativa u otras facetas literarias, porque la poesía siempre entendida como la expresión de lo máximo en lo mínimo, ¿no? Quizá por eso le interese tanto. Y llegamos a la transición secular, que se deja también ver en la poesía de Basilio como un cambio poético, sin duda, ¿no? Sigue habiendo poesía erótica, pero parece viajar hacia un reposo, una profundidad psicológica, una vuelta de tuerca, y donde aparece un elemento que será fundamental también en este libro, que es el humorismo, ¿no? El sentido del humor, la ironía inteligente, el humor siempre como muestra y capacidad de los hombres sabios, ¿no? Y donde también de nuevo se empieza a equiparar la vida y el amor, fundiéndose, como bien ha dicho el profesor Carbajo, con esa idea bellísima de Santa Teresa, el uno en el otro, ¿no? Como una sola vela, ¿no? Una declaración de principios, desde luego, bajo los velos de la literatura. Y desde los últimos años, pues la poesía de Basilio ha incidido en estos temas, desde luego, y por eso me interesaba retrotraerme un poco, porque son los mismos temas, ¿no? Los que siguen preocupando al autor, pero con nuevas voces. Y por eso a lo mejor ha aparecido con mayor fervor la idea del mito, ¿no? La idea del mito como aquello que se perpetúa. Los clásicos vuelven a los mitos para perpetuar los modelos de los héroes como modelos que siguen funcionando al ser humano de su época, y por eso interesaron tanto en el siglo VI a.C., y lo curioso es que sigamos citando a Sófocles, a Esquilo y a Eurípides, ¿no? Porque los temas siguen hablándonos hoy en día, por eso los clásicos son clásicos, como es la poesía de Basilio, que será clásica dentro de 100 años seguro. Bien, yo creo que a este sentido, por lo que respecta al asunto del amor, creo que Paco ya lo ha dicho todo. Les invito a que lean como faro que nos guía siempre las líneas dedicadas a las pulsiones amorosas de Basilio, que participa desde luego de las preocupaciones y los procedimientos expresivos que tienen todos los poetas, quizá desde la generación de los 50 hasta ahora, ¿no? O lo que mal se ha entendido como la nueva sensibilidad, quizá, ¿no? Bien, y por supuesto las influencias literarias, ¿no? Eje sintagmático de la producción de Basilio, y que aquí aparecen clarísimas. Aparecen clarísimas en las citas que nos da la bienvenida al poemario: Bécquer, Machado, ¿no?
pero es que luego encontramos muchísimas referencias metaliterarias con pues, Miguel Hernández, que ya se ha ido mencionando aquí, Aleixandre, Alberti, Neruda, Claudio Rodríguez, por supuesto, Ángel González, que tanto ha leído Basilio, pero también saltando de las fronteras del país, Rimbaud, Verlaine, Claudio Rodríguez también, de las generaciones del 50, en fin, una panoplia amplísima de lecturas que ha ido acumulando Basilio y que de alguna manera influencian su obra poética, ¿no? Y entrando directamente con este binomio, que son las revelaciones y naufragios, y para callarme y dejarle la palabra a él, que desde luego es el que están deseando ustedes escuchar, incido otra vez en esta bicefalia, ¿no? En estas dos caras. Revelaciones y naufragios que a su vez se dividen en dos grandes apartados, ¿no? De dudas y certezas, 2011-2017, ¿no? Volviendo, ¿no? La inteligencia del hombre irónico y la inteligencia siempre del hombre que duda, volviendo a los clásicos con Paco. Y luego de realidades y sueños, ¿no? Cómo no, volver a nuestro patrimonio áureo, y uno cuando piensa en el sueño pues le asaltan sin duda aquellos versos calderonianos, ¿no? Cuando le dice Rosaura a Segismundo, ten cuidado que quizá la vida no sea aquello que esperas, ¿no? Y él responde, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Dirá toda una tirada de versos hasta acabar diciendo aquello de que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Desde luego Calderón está en ese segundo apartado de realidades y sueños, sobrevolando sobre la poesía de Basilio. Dice la Academia que bueno, la revelación, la idea de lo revelado viene del latín revelatio, ¿no? Descubrir o manifestar aquello que está ignorado o secreto, ¿no? Y luego pues el naufragio, por supuesto, del naufragium, ¿no? Del latín, que es la pérdida o la ruina de una embarcación en el mar, en un río o en un lago navegables, y por extensión una pérdida grande, una desgracia, un desastre, ¿no? El naufragio como metáfora de la pérdida. Y todo esto, en este balance de binomios, se ejecutará este poemario de Basilio. Aquellos versos de Dulce María Loinaz me asaltaban al leer la poeta cubana maravillosa, la palabra naufragio, ¿no? Que decía, hay que nadar de alma este mar, que bracear de náufrago y que hundirse y hacerse a flote y otra vez hundirse, ¿no? Esta idea de la vida como este ciclo en el que nos hundimos y volvemos a flote de continuo, donde la pérdida y la desgracia está de la mano siempre con la vida y la alegría. Y aquí tenemos en las revelaciones, en ese marco de revelaciones, tenemos un primer poema, y aquí está evidentemente el ritmo que balancea entre octosílabos, el verso en el que hablamos realmente los españoles, ¿no? Y heptasílabos en este poemario que se llama Te deseo una mañana, y que digo otra vez la dualidad, ¿no? Se balancea entre estas dos formas versales. Y es una revelación, ¿por qué? Porque nos indica eso que él ha encontrado y que desea la persona querida, la persona amada. Te deseo una mañana de rosas y jazmines, te deseo una mañana de dátiles y leche, te deseo una mañana de luz y de alegría, de naranjas y de paz, te deseo una mañana de besos y manzanas, te deseo una mañana de vino y abrazos. Como siempre, de fondo la alegría y la plenitud, ¿no? Como deseo sincero a la persona que quiere. Y nos revela también, lejos de academicismos, ¿no? Qué es su obra creativa en esos versos que ha leído antes también Paco, y también ha informado sobre ellos Ana Isabel, que es su historia ligada a su vida, ¿no? Mi historia personal es ciertamente la esencia de mi obra literaria, confirmando lo que decía antes, ¿no? Vida y literatura siempre de la mano. Y en esta, de nuevo, las revelaciones, lo que él ha descubierto a lo largo de estos años, aparece una vida revelada, ¿no? Que es en la escuela de la vida aprendemos. En la escuela de la vida aprendemos a valorar los pequeños instantes de felicidad compartida junto a la persona que en verdad nos quiere, aquellos que todo nos entregaron por la sencilla dicha de compartir nuestra alegría y de procurarnos el valor suficiente para encarar los momentos de cruel desesperanza. De nuevo, ese naufragar que decía Dulce María, del ir y volver entre la alegría y la pena. Siempre, como ven, con un tono optimista, con un tono esperanzador, que va de la mano, yo creo, con su propia postura vital, evidentemente, ¿no? Y también, desde luego, el final de la vida leído con cierto optimismo, ¿no? En este poema que les leo a continuación, que es el sencillo agradecimiento
con el que ya hemos incidido sobre él, ¿no? Que le regala a su madre, ¿no? La vida revelada con gratitud, ¿no? Aunque resulte nimio dar las gracias, pudiese parecernos complicado llegar a manifestarle gratitud, con sencillez, pero de corazón, a la persona que nos ha convertido en quienes somos, con grandes defectos y posibles virtudes, con aciertos y contradicciones, con experiencia y bagaje a cuestas suficientes para poder hacer balance vital, a la par que encaramos el futuro, con la firme determinación de quien se sabe un simple instrumento en manos de la providencia o del mero azar, ¿no? Esa idea del final, ¿no? Cuando uno hace realmente balance vital. Y en esta idea optimista están los naufragios también, desde luego. Los naufragios vitales, con crueldad, con la crueldad de la guerra, en esos niños, soldados, ¿no? En ese final de ese poema donde dice que a cada momento, una vez que ya ha hablado sobre la crudeza de la guerra, dice: a cada momento he de recordar que no puedo confiar en nadie y que la lucha diaria es mi único medio de subsistencia, lo que me impide descansar, porque en verdad tengo un futuro incierto, ¿no? Bien. Por supuesto, siempre he leído con optimismo, ya se ha incidido aquí, que Basilio no es un poeta que quiera a esos poetas abatidos, decadentes y tristes, cita textual, ¿no? Sino que entiende la vida con optimismo y con una idea positiva, ¿no? del camino. Hasta los poemas, incluso de profunda meditación melancólica, esperan luminosos la llegada del nuevo final, ¿no? Como este poema con el que voy a ir terminando mi intervención, que es la larga noche, ¿no? Siempre la noche entendida como el paso al otro lado del espejo, ¿no? Las calles desiertas y en silencio parecen habitadas de espíritus que vagan en la soledad nocturna hasta impregnarlo todo de sombrías lamentaciones que nos estremecen. Velo en soledad esta larga noche, con la firme esperanza de conocer una nueva aurora que anuncia el día. Siempre la partida final con la esperanza del positivismo, con la esperanza de la luz, ¿no? Aunque sea el tono elegíaco, yo creo que Paco ha recordado muy bien esa elegía Ramón Sigé, esa otra elegía lopesca también, con la que se lamentaba el Fénix de la pérdida de su hijo Carlos Félix, ¿no? Que has comentado, Paco. Había otra preciosa también, donde Lope llora la muerte de su amada Marta de Nevares, su última amante triste, a la que él le llamaba Amarilis, ¿no? Que también hay un tono, yo creo, me recordaba el poema de Basilio al asunto, que también yo creo que estaba por ahí, ¿no? Que decía, si me acuerdo, cuando muere Marta, su amante ciega, dice: ya es muerta, decid todos, ya cubre poca tierra la divina Amarilis, honor y gloria vuestra, la que añadió al Parnaso su gloria más secreta, la virtud y el ingenio, la gracia y la belleza. Venid a consolarme, que muero de tristeza, decía el genio de Lope de Vega. Bien, para cerrar, durante más de 35 años el presidente del PEN Club España, el periodista, el poeta, el gestor, el editor, el investigador, ese hombre infatigable que habita dentro de Basilio Rodríguez, ha tejido unos hermosos mimbres literarios y culturales que han servido desde luego de plataforma para muchos autores, entre los que nos encontramos los tres que integramos esta mesa, y quizá por eso a lo mejor nos ha regalado más vida poética, por ofrecernos a los demás generosamente su tiempo, sus ganas y sus esfuerzos, ¿no? Promoviendo las facetas de otros tantos hombres desde España, Latinoamérica, ¿no? Y saltando, por supuesto, al vecino africano, recordamos aquí al amigo Justo. Bien, y salpicando desde luego humildemente nuestro patrimonio editorial con estas pequeñas gotas de poesía que ya conforman sin duda un extenso e intenso corpus literario. Sigamos sorprendiéndonos de su mano, de la fiel inconsciencia de estar vivo, sigamos sintiendo las revelaciones del mundo antes de que nuestra nave zozobre en lo que será el último naufragio. Muchas gracias. ¿Me permite un segundito? Claro, naturalmente. Hablar de Amarilis, y me gusta mucho una expresión de Lope que dice: ordenéme Amarilis, que importaba ordenarme a la desorden mía, pero se ordenó de sacerdote y no se ordenó a la desorden suya. O sea, pero realmente... Gracias, Francisco. Muchas gracias, Daniel, por tu emocionante e inspiradora intervención. Ahora, pues, toca dar la palabra a Basilio, que es nuestro protagonista, a quien no he presentado, pero no he presentado a propósito, porque sus amigos le han presentado.
Han dado todos los detalles de su obra, de su persona, de sus inquietudes, de sus aspiraciones. Aunque él como autor en el libro, en su poemario, escribe mi historia y dice que, de una manera muy sincera, mi historia personal es ciertamente la esencia de mi obra literaria, incluyendo el modo y la manera en que la concebí y la llevé a cabo, porque lo que pudiese haber vivido, visto o imaginado, al igual que lo contado o vivido por otros, forma ya parte de mi propia historia. Es decir, todo aquello que he sido, o sea, en el momento presente, o pudiese llegar a ser, es parte inherente, estructural e inseparable del conjunto de mi obra creativa. Qué mejor presentación que la del propio autor. Basilio, por favor. Muchas gracias, querido Marcos. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Les confieso que siento un cierto temor de romper esa aureola que han dibujado en torno a mi obra y mi persona tres personas, tres autores, tres amigos, cuatro, incluyendo a Marco, tan especiales como los que están en esta mesa. Pero pues considero que sus elogios, sus halagos, sus consideraciones positivas son fruto de la amistad. Y por amistad se perdona todo. Yo creo que después de lo que han dicho me tendría que limitar a decir muchas gracias, señores y señores, vámonos, porque me llevo las alforjas repletas de sensaciones, experiencias, comentarios, valoraciones que, aunque inmerecidas, realmente han sido tan gratificantes que me impulsan a seguir cometiendo locuras literarias y editoriales. Pero hay que ser ordenados, ya me lo enseñaron en la escuela y aquí está uno de mis profesores más queridos y vamos a cumplir con el capítulo obligado de los agradecimientos. Primero, a esta casa que nos acoge, nuestra casa, el Real Casino de Madrid, donde efectivamente en los últimos años hemos tenido ocasión de presentar las diversas obras que he publicado. ¿Por qué? Porque me siento bien acogido, porque creo que entre estos muros que tienen tanta historia, que han acogido la obra, los ecos, las voces de personas tan ilustres, es un lugar, como decía Paco, docto. Es un lugar que tenemos que poner en valor, posiblemente una de las mecas de la cultura y la literatura, no solo de Madrid, pero especialmente madrileña. Por tanto, querido Marcos, como representante de la Junta Directiva, te agradecería que transmitieses mi agradecimiento sincero a toda ella, al igual que a los casinistas, compañeros que están aquí y algunos de los cuales muy especiales para mí, a los que voy a señalar directamente. Por ejemplo, a mi querido profesor don Andrés Valverde. ¿Cuántas veces a la hora de comentar mi experiencia casinista, a la hora de valorar mi presencia aquí, le he agradecido que me indujese, que me trajese de la mano a esta institución? Él fue el inductor, fue la persona que, bueno, pues en un momento dado reapareció en mi vida después de haber sido un puntal en el proceso de formación en mi adolescencia, en esa loca adolescencia que junto con la niñez es la patria de los poetas y que la vida me ha obsequiado con un reencuentro ya en la madurez en el que estamos disfrutando, poniendo en marcha diversas actividades. Gracias, profesor, por haberme encaminado hacia esta institución que hoy nos acoge. Al igual que otros compañeros casinistas, Miguel Ángel García Raserón, que se ha convertido también en otro compañero, ¿no?, de tareas, tanto en esta casa como en el Ateneo. Pero a los tres presentadores no sé si les debo agradecer o les debería reprochar que son ellos los que me han convertido en creador, en poeta. ¿Por qué?, dirán ustedes. Bueno, pues porque la profesora Anabel Ballesteros fue mi primera editora. Tuvo la osadía de publicar un poemario
titulado Las adolescentes. Absolutamente primerizo, absolutamente imperfecto desde el punto de vista técnico, absolutamente personalista, osado en muchos aspectos. Pero ella me lo publicó y hizo una bellísima edición de ese libro en el que lo más valioso es su introducción y la cubierta del libro, ¿no? Y que posiblemente, si no lo hubiese publicado, no habría continuado con ese deseo de establecer una comunicación, una comunión constante con el lector, con los lectores. Ella fue una de mis primeras lectoras y, bueno, pues como han visto ustedes, ha seguido analizando mi obra desde un punto de vista crítico, docto, académico y justificándola y salvándola, aunque, repito, posiblemente por amistad, por afecto, por cariño. Ella sí que es una excelente poeta. Ya lo demostramos en esta misma sala cuando presentamos su último poemario y es una magnífica profesora. Querido Paco, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer cuando dices esas cosas tan exageradas, tan cariñosas, que hacen que bueno, pues a veces incluso que me las crea, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer cuando tu prólogo es lo mejor de este libro? Un prólogo de 35 páginas, que yo leo, releo, muchas veces por las noches o en las madrugadas o a primera de la mañana me encuentra Raquel leyendo el prólogo. ¿Qué haces? Bueno, aquí, viendo si hay alguna errata. No, es que realmente me anima no a seguir escribiendo, sino a seguir viviendo, ¿no? A seguir siendo como soy. Me justifican tantos aspectos, ve cualidades tan insospechadas en mi obra y en mi persona que le he adoptado como padre putativo, como hermano mayor, como compañero de andanzas literarias, como maestro, como persona muy querida con la que espero poder seguir transitando caminos y sorteando dificultades. Gracias, porque tu magnífico prólogo, repito, es lo mejor. Eso justifica ya que compren el libro, por favor. Cómprenlo porque es un prólogo tan docto, tan bien hilvanado, ¿no? Tan inmerecido. En mi caso, que bueno, pues me encanta que vengan tanto él como Dani. Yo espero que Anabel también se anime y venga a mi contexto rural de nacencia, porque cuando dicen estas cosas delante de mis paisanos, ellos realmente no saben si es cierto o no, si es fruto de esa exageración que proclama la amistad, pero la verdad es que yo me voy muy satisfecho, ¿no? Porque, sobre todo ahora que empezamos a tener un cierto reconocimiento en esta tierra, ha sido gracias a las intervenciones, a los discursos de Paco, de Dani, de José Manuel y de todos los que me han acompañado, ¿no? Querido Dani, él es el hermano pequeño. Verán, cuando conocí a Dani, él estaba interpretando un personaje. Era un adolescente apenas, seductor, pero tan metido en ese personaje que, por un lado, sentí envidia y, por otro lado, quise conocerlo, ¿no? No imaginaba que años después íbamos a compartir una amistad tan cómplice, tan divertida, tan literaria como la que tenemos actualmente. Y vamos a ver si yo le debo mi singladura literaria a Anabel y Paco es el que me ha justificado ante mi gente. Dani, con sus estudios críticos sobre mi obra, bueno, pues ha hecho ya que haga un salto mortal hacia atrás, que ricemos el rizo y que diga, bueno, ha tenido sentido todo lo que hemos hecho y, sobre todo, cuando anuncia ya públicamente, para que Raquel se lo crea, que va a publicar el tercer estudio crítico sobre otro de los grandes temas de mi obra, El viaje, es casi orgásmico, entiéndanlo. Es algo que, bueno, pues para un autor modesto como yo, de pueblo, pues hace que tenga pensamientos grandilocuentes, ¿no? Y que me imagino incluso que voy a pasar a la historia de la literatura. Lo que, por supuesto, no será así, pero sus estudios críticos
al menos los estudiarán sus allegados, sus personas cercanas, sus alumnos, y para eso para mí será más que suficiente. Y cómo no agradecerles, cómo no agradeceros a todos los que estáis aquí, vuestra presencia, vuestro apoyo, cuando realmente hay tanta poesía, tanta literatura en el patio de butacas que hacéis que me sienta de verdad agradecido, abrumado y que me sienta pequeño, ¿no? Tantas personas especiales, tantos autores como Marisol Esteban, una excelente narradora, una persona que es pura literatura, como Sol de Diego, cuya poesía pues ha ensalzado a los más grandes escritores, poetas, artistas, cuando ella ha convertido su vida en una proclama literaria, cuando ella se ha convertido en poesía. Ella sí que encarna la poesía. Como María Antonia García de León, otra profesora en mi vida, ¿no?, en muchos aspectos, que ahora está logrando cincelar una obra amplia, diversa, cuando está cuajando, en definitiva, un estilo propio que tendrá epígonos seguidores, eso es seguro, ¿no? Cuando se encuentra en el auditorio el personaje, el creador más surrealista, mágico, maravilloso, loco, perspicaz y original que yo he conocido, Jesús Peral Viana. Ese sí que ha convertido su vida en literatura, ese sí que ha sabido captar y encerrar en sus libros a los personajes más estrambóticos, más reales, como la vida misma, y ha sabido trenzar historias que rayan lo disoluto, que de alguna forma pues nos confunden, nos hacen creer que la literatura tiene un sentido para inmortalizar el momento que estamos viviendo. Él es notario de nuestro tiempo, es un excelente narrador, yo creo que tiene alma de poeta, pero no lo ha descubierto todavía. Cuando tenemos, por ejemplo, a la gran poeta Rocío Herbias de Perú, que nos ha traído pues, las voces, los ecos de la poesía del otro lado del Atlántico, cuando tenemos aquí al académico, tan citado, por cierto, tan citado hoy, y además cuando le estabas tú citando por tercera vez ha aparecido, ¿no? Sí, señor. Con ese sombrero calado, ¿no? Con ese aire distraído, con esa mirada penetrante que es el profesor académico Justo Bolequia Bolecá, ¿no? El gran poeta que efectivamente nos lo descubrió, al menos a mí, yo no sé si a ti, otro añorado amigo y poeta, José Alcalá Zamora y Queipo de Llano. Él fue el que nos descubrió a David Cole, otro poeta que está estructurando una obra impresionante y que va a permanecer. O nuestra querida amiga Ángeles Castillo, asesora, traductora, una persona maravillosa que siempre está a nuestro lado. O, por ejemplo, Luis Carlos Esteban, cuando efectivamente hablabais de música, de ritmo, ¿no? Pues es pura música, puro ritmo, ¿no? O, por ejemplo, también la persona que está inmortalizando muchos de nuestros actos, nuestros, vuestros y de toda la intelectualidad madrileña y española, José Belló, que tiene un archivo de la palabra impresionante, que es una persona generosa y entregada. Insisto, ellos, vosotros tendríais que estar aquí, sois los que tenéis protagonismo, pero si de mi obra se trata, la protagonista fundamental está sentada en segunda fila. Y aunque tiene un ojo un poco perjudicado, os prometo que no he sido yo el causante de ese estropicio, ella es realmente la luz de mi existencia, la que justifica mis continuos desvaríos, la persona que ha intentado poner orden en mi desconcierto. Ella es Raquel. Por tanto, pues yo voy a ser muy breve, porque además de esos elogios tan exagerados y merecidos, pues han leído distintos poemas todos, incluido tú, Marcos. Muchas gracias, porque efectivamente, si ya lo escrito nos define, ¿para qué vamos a estropearlo diciendo algo que no tenga pues el pozo o que no tenga la originalidad de lo que conllevó un tiempo, ¿no?, de gestación, de pulimiento, como también se ha dicho aquí, pero sí que quiero comentarles alguna cosa más, ¿no? Cuando
Efectivamente decía Anabel que yo soy uno de esos seres de luz que reflejo en mis poemas. Decía, no, no, no. Ella es un ser de luz, al igual que lo sois todas las mujeres. Y eso posiblemente justifique que el tema central de mi obra, no de esta, sino de todas las obras, sea la mujer. La mujer que yo personificaría en 4 pilares fundamentales. La abuela, porque ella fue la inductora. Ella con sus cuentos a la luz de la lumbre, esos cuentos exagerados en los que me involucraba de una forma directa o indirecta, fue la que realmente desató mi imaginación y posiblemente mi creatividad. La madre que con sus aspiraciones reflejadas en la comunicación, el trato que tuvimos, intentando influir y modificar y enderezar mi vida, no lo logró del todo, pero bueno, en ese empeño, en esa lucha constante, intentó hacerme mejor. La compañera, la persona que decidió unirse a mí a pesar de todo y con la que hemos compartido décadas, experiencias tan diversas y sobre todo con la que llegamos a escribir nuestros 3 primeros y mejores versos, esos que nos van a sobrevivir y que nos van a justificar. Y la hija porque es el futuro, porque aunque esos 3 versos, pues de alguna forma, como decía antes, nos justifican, nos otorgan valor, es ella, es la hija la que de alguna forma va a condensar toda la herencia, no solo genética, sino creativa. Estoy convencido de ello. Y por eso, porque quizás su naturaleza femenina la hace tan especial como a todas las mujeres, como a todas las que estáis aquí, o como a todas las que han ido apareciendo en mi vida o en las vuestras, es ella la que representa, repito, el futuro. Sobre todo el futuro cuando ya no estemos nosotros. Esa simiente que nacerá, se desarrollará, que a su vez también se va a reproducir y que será nuestro legado. Representa, por supuesto, a todos los hijos, pero yo creo que el papel de la mujer es fundamental porque es la mujer la que pare, porque es la mujer la que engendra vida, porque es la mujer la que mantiene esa vida latente en su interior y permite que se desarrolle. Y, bueno, pues realmente creo que todo eso ya estaba en las adolescentes, Anabel, ya estaba en ese libro que tú publicaste, al menos el germen, la esencia, ¿no? Y lo que he hecho a lo largo de estos 30 y tantos años ha sido ir puliendo, intentando depurar esos versos rípicos, esos versos mal hilvanados, esos versos imperfectos técnicamente. Querido Paco, que por cierto, le tenemos, ¿verdad, profesor?, como invitado el jueves 29 de febrero, que nos va a obsequiar con una magnífica conferencia, me refiero en la tertulia de don Andrés Valverde, del pensamiento y la palabra, con el tema de las pasiones del alma y del cuerpo, y donde va a hablar de la pasión de Cristo en el teatro español. Tú dices que soy poeta y filósofo. Si la literatura, si la poesía se asoma un poquito a mi obra, a mi persona y a mi vida, ha sido gracias a maestros como tú. Y si tengo algún tipo de pincelada filosófica, es gracias a mi profesor, don Andrés Valverde, que en sus clases de filosofía me hizo de verdad enamorarme de la asignatura y disfrutar con ella. Y no es metáfora, profesor, no es metáfora. Es curioso que un jurista, que un abogado, llegue a entender y a transmitir la filosofía de la manera que tú lo hiciste. Gracias y enhorabuena. Y, bueno, pues me encanta, querido Paco,
que también tú hayas estado con el Callao, ¿no? Y con la Pelliza. Y yo creo que este verano, Dani, nos tenemos que ir los 3 o los 4 de nuevo al campo, ¿no? Y pasar una noche pues al fresco, ¿no? Para rememorar esas experiencias. Hacemos allí unas migas y vamos a, bueno, ya de alguna forma dejar constancia fehaciente de algo que no me creían. Porque yo le contaba a Raquel y a mis hijos que fui pastor y me decían que me lo estaba inventando. Menos mal que ya habéis conocido a las personas que han justificado y han dado fe de esa tarea. Y me encanta haberla compartido contigo y compartirla con Dani también. Y hablas de la tensión poética y la tensión nerviosa. Claro, eso me ha provocado la hipertensión que sufro, Paco, porque aunque no te lo creas, pues soy hipertenso, ya dicen que es una enfermedad que me va a acompañar el resto de mi vida, pero bueno, supongo que habrá que asumirla porque es parte de mi naturaleza. Querido Dani, me parece que la vida es efímera y que efectivamente estamos sembrando para el futuro. Vamos a convertirnos antes o después en humus, en materia esencial, en sustrato para los que nos han de suceder. Por eso, qué alegría que hayas sabido ver en mi obra, en mi poesía, esos elementos que tú has sabido extractar, que tú has sabido entresacar. Te agradezco de corazón ese trabajo realizado. Yo sé que habría sido mucho más rentable que hubiese seguido con Lorca, con Quevedo, con Lope o con otros muchos que te habrían otorgado la gloria, pero yo te voy a otorgar el cariño, mi reconocimiento sincero de por vida. Y algo es algo, ¿no? Lo que me ha dolido es que ya entresaques entre los temas recurrentes de mi obra uno que yo no contaba con él, porque efectivamente siempre he defendido que en mi obra está el amor y el desamor, que está el viaje externo, geográfico o el viaje introspectivo, incluso la muerte, porque es el final inapelable. Pero que hayas entresacado la vejez como uno de los temas de mi obra me ha dolido y a lo mejor me hace reflexionar, ¿no? No sé si para eliminarlo como tema o para tomar conciencia de que tengo 10 años más de lo que yo pensaba que tenía, Paco. Ya veremos, ¿no? Y, bueno, pues, para no alargarme más, porque efectivamente un buen acto no debe de ser cansino para el público, y puesto que ellos han leído una serie de poemas que son descriptivos de las distintas partes, simplemente voy a leer una breve carta que he puesto después del magnífico prólogo de Paco, de las 35 páginas de magnífico prólogo, no se olviden de leerlas, y que dice así: querido lector, esta obra no es en modo alguno una antología de mi poesía, aunque bien pudiera serlo. Aquí se recogen textos escritos durante más de una década que o no consideré oportuno incluir en ninguno de los libros publicados durante ese tiempo por no formar parte de las respectivas estructuras o propuestas literarias que representaban cada uno de ellos, o son textos muy recientes que cierran una etapa personal y literaria, lo que podría dificultar su encaje en futuras publicaciones. Por tanto, aunque son poemas agavillados en 2 partes, pueden ser leídos y mezclados a voluntad por quien se adentre en ellos, ya que no tienen un solo eje temático, aunque sí se ofrecen siguiendo el orden cronológico de escritura. Como es natural, son escritos de diferente factura y estilo, porque a lo largo de una docena de años todos cambiamos e incluso evolucionamos. Varios de estos poemas fueron recogidos en libros precedentes, como mero complemento o muestra de mi quehacer poético en el momento de ser publicados, o como anuncio de futuros proyectos. Pero es en este poemario donde creo que encuentran su acomodo o encaje más adecuado, y así quiero que permanezcan. No deseo dar más información o explicaciones sobre estos textos, porque ya el autor del estudio introductorio, como lo hará también el profesor Fabio Martínez en el epílogo, nos han hecho
partícipes de su peculiar visión de esta obra y ofrecen numerosas claves a los lectores más avisados, al igual que a los que de manera circunstancial o anecdótica solo se asomen a mirar entre líneas. Lo único que desvelaré de estos 41 poemas es que disfruté y sufrí escribiéndolos, que son muestras de amor y de dolor, reales y vividas o imaginadas e inventadas. ¿Qué más da? El que para ti tengan razón de ser justificará que los haya escrito y publicado. En tus manos quedo, en vuestras manos quedo. Y voy a leer un par de poemas nada más para que podamos dar por finalizado este acto, un acto grato que gracias al casino va a quedar grabado y que yo voy a revisar muchas veces porque, compréndanlo, todos tenemos nuestro ego y después de escuchar lo que he escuchado tengo que rumiarlo y sobre todo volver a escucharlo para intentar creérmelo. Vamos a leer, por ejemplo, el poema En la escuela de la vida aprendemos. Han leído algunos versos y estrofas, pero vamos a leerlo completo porque yo creo que sintetiza de alguna forma también mi filosofía vital y literaria. En la escuela de la vida aprendemos. En la escuela de la vida aprendemos a valorar los pequeños instantes de felicidad compartida junto a las personas que en verdad nos quieren, aquellos que todo nos entregaron por la sencilla dicha de compartir nuestra alegría y de procurarnos el valor suficiente para encarar los momentos de cruel desesperanza, con la ilusión y saber necesarios para transformar el sufrimiento en luz. Y la existencia es un breve viaje que nos ha de deparar todo tipo de emociones, sentimientos y dudas, por lo que resulta muy necesario encontrar esa persona adecuada para poder transitar el camino que nos conduce a la consecución de las metas y objetivos marcados en nuestro cuaderno de bitácora particular, que debemos convertir en hoja de ruta común al otro. De esta manera, los dos serán uno, unidad inquebrantable que ha de ser mutua fortaleza, fértil semilla, alimento del alma y senda del amor. Y, bueno, pues otro de los poemas que yo creo que tiene sentido, ¿no?, que leamos esta tarde es este, que tiene un título que, aunque no es en nuestra lengua, pero es tan conocido que lo hemos asumido como tal, ¿no? Efectivamente, se ha hablado aquí del viaje, se ha hablado del tránsito incluso vital, ¿eh? Y se ha hablado de los viajes, como ese continuo trasiego, ese constante cambio, ¿no?, de registro, de horario, de latitud, de objetivos, ¿no? Este poema lo escribí en uno de esos viajes, recordando a las personas esenciales de mi vida. Saudade. La distancia es un cuchillo afilado que secciona la misma piel del alma, provocándonos una dolorosa herida intangible que nos produce una profunda quemazón y un temblor íntimo hasta desencuadernarnos por completo. Y a eso lo llamamos melancolía, añoranza, saudade. Pero con tan solo cerrar los ojos recupero los momentos que guardo para mí, esos instantes compartidos que jalonan nuestra historia y suponen una experiencia exclusiva y muy nuestra. La magia que sembraste en mí rebrota con mística y telúrica energía vital, permitiéndome así inspirarme para revivir tanta felicidad como puedan albergar los recuerdos de ese mundo ignoto que inventamos para nuestro particular disfrute, porque la inspiración nace y vive en ti. Esta noche tomaré un par de tragos para intentar disipar la tristeza que lo inunda todo cuando me faltas. Como equipaje me traje un abrazo y a ti te dejé un pedacito de alma que te acompañará hasta mi regreso. Melancolía, añoranza, saudade.
Yo sé que el aplauso no es para mí, por eso muchas gracias. Y voy a terminar con este. No quiero leer más. Quien ose adentrarse en la lectura del libro, insisto, va a encontrar ese magnífico pórtico, ese magnífico prólogo, un epílogo también de nuestro querido profesor colombiano Fabio Martínez, que me ve desde la otra orilla, desde una perspectiva distinta, ¿no? Y cada uno que haga la selección de los poemas que quiere, pero yo quiero leerlo porque es mi dedicatoria, mi agradecimiento a todos vosotros, a todos ustedes. Seres de luz. Hay seres especiales en el mundo, personas que atesoran cualidades positivas, con gracia, con estrella. Hablo de personas singulares que destacan por su peculiar forma de ser o de actuar, que jamás pasan desapercibidos, que nos evocan recuerdos, vivencias o sentimientos muy diversos, que saben provocarnos sensaciones íntimas y profundas, que logran sacarnos del ostracismo cotidiano, que hacen que nos sintamos afortunados por lograr propiciar la ocasión de conocerles y amarles, por ser puros e imperfectos a un tiempo. Son seres de luz, personas mágicas que nos inspiran y ayudan a lograr momentos únicos e irrepetibles, por los que merece la pena seguir luchando cada día por un mundo más humano y digno, por los más altos ideales, por dar sentido a la vida. Ojalá nunca se apague su luz. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Basilio. Preciosos tus poemas y la verdad es que ha sido el broche perfecto para esta tarde tan emocionante y tan poética. Gracias a todos por su presencia y quedan invitados a la siguiente sesión que tengamos en el Casino de Madrid. Gracias. Compren el libro, sí, sí, sí.